de la orina de mamíferos en zonas áridas. Este es el índice y los temas que vamos a abarcar en esta exposición. Bueno, los mamíferos que habitan en zonas áridas han sido sometidos a presiones selectivas extremas debido a la escasez de agua, lo que ha impulsado una evolución convergente en su capacidad para concentrar la orina y conservar los fluidos corporales. Para lograr esta conservación extrema de agua en este medio ambiente, estos animales dependen de una compleja arquitectura renal que optimiza los mecanismos de contracorriente en el asa de Henle y la base recta, integrados íntimamente con una rigurosa regulación endocrina mediada a la hormona antidiurética o vasopresina. Bueno, algunas de estas adaptaciones renales en estos mamíferos son los riñones que pueden ser proporcionalmente más grandes a comparación de su tamaño corporal. Una de estas características permite el aumento de la capacidad de filtración glomerular, procesando más sangre y aumentando la eficiencia en la reabsorción de aguas y solutos. Otra adaptación es una médula renal más ancha y profunda que genera una gradiente osmótica medular más pronunciada, lo que permite que la orina se concentre fuertemente. Cuanto más profunda es la médula, más eficiente es el intercambio de contracorriente que retiene agua mientras se secretan los productos de desecho. Otra de las adaptaciones es que las osas de Henle son más alargadas y delgadas, lo que extiende su contacto en la médula renal y maximiza la eficacia de los mecanismos de contracorriente. Bueno, a la par, tiene una base ráquea con alta densidad y longitud en estos animales, lo que genera que este sistema permite mantener el gradiente osmótico medular mediante el intercambio de solutos y agua. Sensibilidad a la vasopresina. Esta hormona regula la inserción de canales de agua en las membranas celulares. Tiene un incremento en la permeabilidad al agua y permite que grandes cantidades de agua sean reabsorbidas. Gracias a todas estas adaptaciones, los mamíferos desérticos pueden producir orina de alto contenido osmótico y muy bajo volumen, excretando desechos sin comprometer su balance hídrico. Fisiología renal y mecanismo de contracorriente. El mecanismo de contracorriente pues ocurre en el asa de Henle y en la base recta. Y bueno, esto es importante porque los mamíferos que habitan en zonas desérticas pues desarrollan adaptaciones renales, como mencionó mi compañero, las asas de Henle pues mucho más largas, las cuales pues les permite conservar el agua de una manera mucho más eficiente. Y este mecanismo lo que va a hacer va a generar y pues va a mantener el gradiente osmótico, lo cual pues va a hacer que haya una mayor absorción de agua y esto va a favorecer a que se produzca una orina mucho más concentrada y pues gracias a esto pues los mamíferos que habitan en estos ambientes pues sobreviven. Bien, enlace de Henle. El enlace de Henle pues es una estructura tubular de la nefrona y es fundamental pues para la concentración de la orina. Como ya mencionamos, en los mamíferos que habitan en esta zona, la asa de Henle es más larga, lo que les permite pues, generar gradientes osmóticos mucho más elevados y aumenta la reabsorción de agua. Esta estructura funciona, esta estructura depende de estos dos segmentos, la rama descendente y la rama ascendente gruesa. En la rama descendente, pues esta es altamente permeable al agua y poco permeable a los solutos. A medida pues que el filtrado avanza hacia la médula renal, el agua va a salir por ósmosis hacia el intersticio medular, como consecuencia pues va a hacer que el filtrado sea mucho más concentrado. Por el contrario, en la rama ascendente gruesa, esta es impermeable al agua, pero transporta activamente sodio, potasio y cloruro hacia el intersticio medular mediante pues, la acción del cotransportador apical NKCC2 y la bomba sodio y potasio antepeasa, la cual se encuentra en la membrana base lateral. ¿Okay? Como consecuencia, pues se van a acumular los solutos en el intersticio medular y ese transporte es fundamental pues porque contribuye a la formación del gradiente osmótico medular.
El gradiente osmótico medular pues consiste en un aumento progresivo de la osmolaridad que desde la corteza hacia las regiones más profundas de la médula renal. Este gradiente pues se genera en la asa de Henle a través del mecanismo de multiplicación. Este transporte ocurre en el asa de Henle a través del mecanismo de multiplicación por contracorriente, especialmente en la rama ascendente gruesa. ¿Okay? Gracias a esto, pues va a aumentar la osmolaridad de la médula renal y el agua pues va a salir mucho más fácil de los túbulos renales por ósmosis, promoviendo pues una concentración urinaria y también va a ayudar a la conservación corporal del agua en los ambientes áridos, pues, ¿no? En el caso de los mamíferos que habitan en estos ambientes, pues este gradiente alcanza niveles muy elevados, como ya mencionamos, pues lo cual pues va a ayudar a la concentración urinaria y a la reducción al mínimo de las pérdidas hídricas. Función de la base recta. Bueno, la base recta está formada por capilares especializados que acompañan al asa de Henle en la médula renal. Su función pues es mantener el gradiente osmótico generado en el asa de Henle, evitando pues que los solutos que se quedaron acumulados sean eliminados en el flujo sanguíneo. Tenemos el intercambio por contracorriente. Bueno, la base recta, como ya mencionamos, funciona como un intercambiador capilar por contracorriente, permitiendo el intercambio de agua y solutos entre la sangre y el intersticio medular, sin pues alterar el equilibrio osmótico del entorno. Tenemos a la rama descendente de la base recta. Aquí pues la sangre va a entrar desde la corteza hacia la médula. A medida que esta pues va descendiendo, el intersticio pues se vuelve mucho más concentrado. El agua va a salir de la sangre y van a entrar los solutos y la sangre se va a volver se vuelve más concentrada. En el caso de la rama ascendente de la base recta, la sangre pues va a regresar hacia la corteza. Aquí el intersticio es menos concentrado, el agua va a entrar de nuevo hacia la sangre y va a liberar pues los solutos que se absorbió hacia el intersticio, y la sangre a medida que pues sale de la médula se vuelve menos concentrada. Bien, la conservación del gradiente osmótico. Bueno, su conservación es fundamental porque hace que el riñón, pues, es esencial para que el riñón pues, mantenga su capacidad de concentrar la orina. Aquí la base recta lo que va a hacer va a evitar lo que es el lavado medular, es decir, pues va a hacer que los solutos que se quedaron acumulados va a hacer que los solutos que se quedaron acumulados aquí la base recta lo que va a hacer es evitar la pérdida de los solutos que se quedaron acumulados en la médula renal, y esto pues va a favorecer a la hiperosmolaridad medular, la cual va a favorecer a la reabsorción de agua y va a hacer que se produzca pues una orina mucho más concentrada. Bien. Regulación hormonal por ADH, vasopresina. La hormona antidiurética o vasopresina es el principal regulador hormonal de la conservación del agua y de la regulación de la osmolaridad plasmática. Su liberación pues va a aumentar cuando la osmolaridad sanguínea aumente o haya una disminución del volumen circulante. ¿Okay? Receptor B2 y acuaporinas tipo 2. Aquí la ADH pues, va a manifestar sus efectos uniéndose a los receptores B2, las cuales se encuentran principalmente en las células del conducto colector, y esto lo que va a hacer es esta unión pues, va a activar una cascada de señalización intracelular mediada por la AMPC, la cual significa adenosín monocíclico, y esto lo que va a hacer pues va a activar a la proteína quinasa A, y esta proteína pues va a promover la inserción de las acuaporinas tipo 2 en la membrana apical de las células de los conductos colectores.
De esta manera, pues las acoporinas tipo 2 van a formar un componente del mecanismo mediante el cual la ADH va a regular lo que es el balance hídrico y va a favorecer la conservación del agua en el organismo. Y por último tenemos a la reabsorción del agua. Aquí, cuando las acoporinas se insertan en los conductos colectores, va a hacer que la permeabilidad del agua pues aumente, ¿no? Como resultado, pues el agua se va a mover hacia el intersticio medular hiperosmótico para que después se dirija hacia la circulación sanguínea. Esto lo que va a hacer es va a incrementar pues la reabsorción de agua, va a disminuir lo que es el volumen de orina excretado y va a aumentar su concentración. Bueno, en la conservación extrema de agua y concentración urinaria, en los mamíferos áridos la sangre se filtra, la sangre se filtra en la fosa renal generando un filtrado isotónico. Este filtrado desciende por la asa descendente, donde el agua se reabsorbe hacia la médula por la gradiente osmótica, concentrando el líquido, y en la asa ascendente se reabsorben sales, pero no agua, manteniendo una gradiente de concentración, y en la base recta asegura que esta gradiente se conserve mediante intercambio de contracorriente. Finalmente, en los conductos de colector, el ADH permite la reabsorción de agua hacia la médula, produciendo una orina muy concentrada y de bajo volumen, crucial para la supervivencia de los ambientes áridos, de los mamíferos en ambientes áridos. Bueno, en consecuencia del fallo renal, el daño renal provoca la pérdida de nefronas, lo que disminuye la superficie disponible para la filtración glomerular. Esto reduce la capacidad del riñón para formar orina y mantener el equilibrio de lípidos y electrolitos. También, si el sistema de contracorriente o la acción de la hormona antidiurética se ve comprometido, los riñones no pueden absorber suficientemente agua. La función renal reducida impide la eliminación adecuada de productos de desecho como urea, creatinina y ácido úrico. El fallo renal altera la regulación de electrolitos críticos como sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Esto provoca cambios en la presión arterial, la excitabilidad cardíaca y la función neuromuscular. El deterioro de la estructura del riñón también es una consecuencia del fallo del sistema renal. La isquemia, la inflamación crónica o la exposición a toxinas que pueden dañar los glomérulos, los túbulos y los vasos renales. Esto puede llegar a producir fibrosis, pérdida de la arquitectura renal y termina agravando la insuficiencia. Y con el tiempo la capacidad del riñón puede realizar filtración y reabsorción y esto genera que se deteriora progresivamente, consolidando un ciclo de daño irreversible. Bien, las conclusiones. Bueno, los mamíferos adaptados a estos ambientes pues poseen mecanismos renales especializados que les permiten conservar el agua de una manera más eficiente. También pues la multiplicación por contracorriente favorecida por la estructura de asa de Henle y la base recta es fundamental pues para generar y mantener el gradiente osmótico medular. Y bueno, la vasopresina pues ayuda en lo que es a regular la reabsorción del agua en los conductos colectores, permitiendo una elevada concentración de la orina. Y bueno, por último, estas adaptaciones fisiológicas son fundamentales para la supervivencia de mamíferos en condiciones de escasez de agua y pues resultan de gran importancia para comprender los trastornos relacionados con el equilibrio hídrico en la medicina veterinaria. ¿Referencias? Un poquito la página de referencia. Vamos a ver un detalle acá. En detalle, empezaron con camellos y terminaron con ratones. ¿Por qué? ¿Cómo? Empezaron con una foto de camello y Ah, terminaron no, con solo le pusimos la imagen, pero
en realidad pues la investigación más que nada se basa en la rata canguro. Ajá. En la rata canguro. La mayoría del... Ya, la rata canguro. Lo que sí he visto, a diferencia, es de que ha sido muy... faltando un poquito la parte de las acuatorinas, que sí han mencionado un poco más, con la parte de mecanismo contracorriente, cómo pasa, no mencionaron nunca ni la membrana apical ni la membrana vasolateral en ninguno de los gráficos. Entonces, si vemos ahí los gráficos, entonces un poquito complica. Voy a colocar la diapositiva de las acuatorinas. Ahí. En ese dibujo de la acuatorina, ¿qué membrana es la que está ahí? Veo una membrana ahí, ¿sí o no? Una membrana. Ajá, esas tres membranas, ¿qué membranas son? Esta es la apical. Esa, la del costado. También. Y la otra. Entonces, por ejemplo, ahí el gráfico me ayuda. En el primero es membrana vasolateral. Claro. ¿Por qué? Porque a la membrana vasolateral llega la hormona. ¿Qué hormonas llegan siempre por sangre? Para la membrana vasolateral. Cuando hemos visto glándula salival, cuando hemos visto toda la parte del páncreas exocrino, hemos visto todo siempre las hormonas llegan por la membrana vasolateral. Las células parietales, ¿se acuerdan que gastrina llegaba por la membrana vasolateral? ¿Sí o no? Llegaba la histamina, llegaba por la membrana vasolateral. Pero si yo veo el gráfico ahí, yo también hace entender que todo es de la misma membrana, pero no es la misma membrana. ¿Por qué? Porque el gráfico ha sido partido. Porque yo haberse hecho un gráfico que esté complementado toda la imagen para visualizar cómo viene, cómo llega esa liberación de ADH y cómo llega al riñón. Hay una que pone de... ¿Pueden pasar, por favor? Ahí. En este dice, ¿por qué se llama contracorriente? ¿Por qué a los dos? ¿Por qué se llama contracorriente? Función, intercambio por contracorriente. ¿Por qué contracorriente? ¿Qué a los dos? Porque primero, bueno, creo que primero desciende, pues va a regresar. ¿Y eso que está bajando subiendo qué? ¿La sangre o la orina? No, esta está. En la sangre. ¿Y en esa de GL ocurre algo también contracorriente o no ocurre contracorriente? Sí, ¿Cómo serían las flechas ahí en la sangre? Voy a señalarnos ahí. No sé, nunca me he tratado. O sea, va descendiendo y después asciende. Baja y luego sube. ¿Sí? Para pasarlo en mi Pues es al revés. Por la parte que está bajo su compañero sube. Y por la parte de aquí, ¿qué pasa? Baja. Entonces es contracorriente también. Es contracorriente la sangre con el fluido tubular. ¿Se entiende o no? Cuando la sangre está bajando, el fluido está subiendo. Y cuando la sangre está subiendo, el fluido tubular está. Puede ser no contracorriente. ¿De acuerdo o no? Puede ser no contracorriente. Pero ese es el parte que hay dos: intercambiador contracorriente y multiplicador contracorriente. Ahí estamos viendo el intercambiador, pero necesitamos también. Hay un poquito porque en la rata canguro hay información, hay una de las revisiones, me parece que sí hay un dibujo de un millón de rata canguro, muy importante, bien bonito que ahí lo tengo, de rata canguro. Retrocedemos al anterior, ese de ahí. ¿Qué cambiarían en la parte del gráfico inferior, que dice gradiente osmótico venular?
Ustedes han hecho en animales de zonas áridas como el canguro, ¿está bien? El ratón canguro. ¿Qué lo cambiarían? ¿Qué cambiarían ustedes ahí? El señor Inti, para que respondan, ¿qué cambiaría en el gráfico de abajo? La cantidad de los moldes por kilogramo que está en gráfico. ¿Cómo lo cambiaría? En una rata normal, su cantidad de moldes es de 3.000, y en una rata, bueno, en este caso en rata canguros, se aproxima a los 6.000. Yo cambiaría definitivamente, me han puesto de un humano. El gráfico debiera de un animal que haya colocado. Si hay gráfico de eso. Y en el de allá de la rama ascendente y rama descendente, solamente ha colocado agüita y de ahí sodio, potasio, cloro, no se menciona en la membrana apical, en la membrana vasolateral. El grupo anterior colocaron sus células tubulares ahí, se llama diferenciaba lumen, apical, las bombas, si es que había o no había. Entonces ahí es muy importante, si no, no podemos entender bien cómo se ocurren los dos mecanismos. Ahí también se ve, bueno, se ve por transporte, sodio, potasio, cloro, está bien, pero no se sabe cómo va, de dónde va. Eso también perjudica un poco esa parte. ¿Qué significa gradiente osmótico? ¿Qué significa gradiente osmótico? Y luego, si cambio lo de abajo, que debería ser hasta 3.400 o 3.000 en vez de 1.200, ¿qué tiene la rata canguro que no tengo yo que pueda llegar a eso? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Me diría yo a la rata. Son dos preguntas con estas finalizamos, porque estos son importantes para esta parte de aquí. Pues la rata canguro, o sea, lo que tiene la rata canguro es como mencionamos, el ASAGN es más larga. Y al tener eso, pues permite que la polaridad sea, permite generar gradientes osmóticos pues más elevados. ¿Cómo lo hace eso? ¿Cómo tener una alza de genes más profunda que es cierto que hace que esa osmolaridad intersticial sea mayor? Porque lo está haciendo de manera descriptiva. Tengo una médula más profunda, tengo alza de genes más profunda, por lo tanto tengo una osmolaridad mayor. ¿Cómo? ¿Cómo una alza de genes profunda puede hacer que tenga una osmolaridad mayor? ¿Animales con alza de genes menos profunda tienen osmolaridades menores? Sí. ¿Cómo? Por eso es importante lo que ocurre en la rama descendente y la rama ascendente. Y hay animaciones todavía donde se observa qué ocurre en la rama descendente y la rama ascendente. Hay animaciones donde se ve cómo se reabsorbe el sodio, el potasio y el cloro, cómo se cambia el intersticio y cómo lo une con los otros rectos. O sea, se pueden conseguir, ¿ah? No se han podido conseguir. Ustedes que los gráficos no les han ayudado, ¿no? Esa parte de ahí ha sido muy efectiva, ha sido muy macro, pero ha faltado ahí ver los mecanismos. Entonces tiene esa parte, ¿no? Y la coproína, sí, pero la coproína es necesaria esa parte. ¿Cuál es el principal estímulo para liberación de ADH? ¿Cuál es el principal estímulo para la liberación de ADH? Bueno, su liberación pues incrementa cuando la osmolaridad sanguínea aumenta o pues disminuye, ¿no? El volumen circular. O sea, de esa manera pues se libera la... Ponte la osmolaridad normal. Y en esa... La osmolaridad normal, ¿cuánto es de la sangre, la osmolaridad? ¿O dónde se sensa esa osmolaridad, aumento de osmolaridad? ¿En la sangre? ¿En el riñón? Entonces, ¿dónde sensa la hormona antidiurética ese aumento de osmolaridad?
¿En la sangre o en la ayuda? No sabes. ¿Cuál es la molécula en la sangre? 300. 300. No puedo, los gráficos no ayudan. Los gráficos no ayudan, es un poco difícil poder buscar, poder profundizar en los temas. El tema era muy importante, era muy claro, era un mecanismo contracorriente. Era en concentración en mamíferos de zonas áridas. Razón de consumo bacán, muy divertido. Pues sí, hay más información. Muchas gracias. Ahí nos quedamos por hoy. La siguiente semana continuamos. La semana examen. Esto se va a la maqueta, ¿no?